Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos con César en las inmediaciones de Luca, el hospital universitario aquí de Asturias, aquí en Oviedo. Tenemos una mañana muy agradable, el sol está ahí picando un poco, pero bueno, esto es Asturias, así que las nubes nos protegen y estamos aquí cubiertos, así yo con la visera. Vamos a continuar con esta charla que habíamos iniciado la vez anterior, hablando del diálogo entre ciencia y espiritualidad. El lado de la ciencia es el de César y yo hablaría en nombre de, un poco de la espiritualidad, un poco de la filosofía o algo así. La filosofía está entre medias, yo creo, está entre medias. Sí. Así que bueno, César tiene unas ideas que va a plantear y vamos a ver a dónde nos lleva este tema. Fenómeno. Bueno, pues lo que queremos Pablo y yo con estas charlas fundamentalmente es intentar tender puentes y que la ciencia y la espiritualidad convivan, ¿vale? Y que se aporten unos a otros, ¿vale? Nos aportamos unos a otros. Entonces, lo que no nos gusta es científicos muy excéntricos o que llaman mucho la atención o quieren llamar la atención o gente espiritual muy anticiencia. No queremos anti nada, queremos de alguna forma pues intentar ver la realidad, hacer unas preguntas del por qué desde varios puntos de vista. Igual yo tengo más estudiada la ciencia y Pablo más estudiada la filosofía, la espiritualidad, y entonces nos damos puntos de vista diferentes que lo que queremos es que nos enriquezcan, ¿vale? Y esa es la idea. Con motivo de esa idea, lo que hacíamos nosotros es, yo planteé una especie de guión que consensuado con Pablo para ver cómo podíamos hablar y evolucionar esta relación, y teníamos un esquema básico en el cual ya el día anterior ya tuvimos una charla sobre un poquito lo que es la historia del pensamiento. Cuando digo pensamiento no estoy en ninguno de los bandos, es como el hombre se hace las preguntas, el por qué. Y luego pues pasamos por antes de Grecia, el mitos, el logos, luego llegamos a Edad Media, humanismo y actualidad, ¿vale? Y ahora nos vamos a hacer las grandes preguntas. Vamos a empezar con las 4 grandes preguntas que ya dijimos la otra vez y que yo creo que son fundamentales para todas las personas y todo el mundo se las ha hecho. Las preguntas son 4, son de dónde venimos, es decir, no de dónde he nacido yo, sino de dónde viene el universo. ¿A dónde vamos? Es decir, ¿el universo tiene un fin? ¿O cuando yo muera, dónde voy? O todas estas preguntas. La tercera, ¿qué somos? ¿Vale? ¿Qué somos? ¿O cómo somos? ¿O quién soy? Y la última pregunta, que es la más importante, como decía el otro día, es ¿cómo llegar a fin de mes? Y esta pregunta tiene guasa y es la pongo con... Creo que había algo en la India que era... Dharma, Swadharma o algo así. Tú luego lo explicas tú, porque sí, creo que tiene algo que ver, puede ser algo parecido a esto. Y lo que en esta pregunta, si yo estoy pendiente del día a día, del tener que traer dinero a casa, de estar preocupado por las cosas del día a día, no voy a tener tiempo para hacerme las grandes preguntas. Entonces ese es el planteamiento que vamos a hacer. Hoy vamos a empezar con la primera, que es ¿de dónde venimos? Creo que te refieres a esa división que hay entre Dharma, Artha y Moksha, que son tres como estadios de la vida. Dharma, Artha, Kama y Moksha, está el cuarto. Entonces, Dharma es el primer estadio de la vida donde uno se dedica a aprender. Sería el niño que va al colegio, el niño que va a veces con un gurú y le van dando una formación espiritual y luego se casa. Kama, viene el deseo, Kama. ¿Se llama Kama? Kama, sí, pero es como... Pero no tiene que... No, como sí. Kama Sutra, vale, Kama, deseo. Entonces, tiene que ver con casarse, con una vez que aprendiste
Sí. todas estas cosas de qué va la vida, cuál es el sentido de la existencia, lo que dice la tradición, en este caso la tradición hindú. Bueno, ahí te casas y se entiende que empiezas a disfrutar del placer conyugal, del placer no sé, cotidiano, pero a la luz de lo que aprendiste. Y luego viene Artha, que son las metas de la vida. Entonces Artha es, no sé, tener un negocio, llegar a tener cierta fama y renombre, pero claro, todo a la luz de primero Dharma, porque si no hubieras tenido esa formación inicial, bueno, puedes perderte y acabar en cualquier lado. Y finalmente viene Moksha. Moksha significa la liberación, que es el apartarse de todo eso, dejarlo atrás y hacer un último, un ingreso en la muerte. Son de alguna forma las tres etapas de la vida, de alguna forma, ¿no? Cuando te educas, cuando te formas una familia, cuando te desarrollas profesionalmente y cuando terminas, te jubilas. Exacto. Bueno, quería enfocar la primera pregunta, ¿vale? ¿De dónde venimos? Y aquí puede haber de todo. ¿De dónde venimos? En una idea general, sobre todo, ¿qué es el universo? ¿Quién es el universo? Porque puede haber personalizaciones. ¿Cómo está formado el universo? ¿Por qué se creó? ¿Por qué hay un algo y no un nada? ¿Vale? Ya hablaremos de una disrupción cuántica por ahí, ¿vale? Y una serie de preguntas, ¿vale? Para plantearnos dónde estamos. Y eso realmente será más bien sobre, lo veremos de dónde venimos, dónde vamos, qué somos o qué es. Pero sí queremos ver un poco lo que es la parte del universo, ¿vale? Y luego, dentro de las cosas que existen, dentro de lo que existe, hay tres cosas, es que cosas es muy mal, la palabra está muy mal tomado. ¿Qué elementos existen y cómo fue su inicio? Por ejemplo, por qué se creó el universo? Gran pregunta. Segundo, ya tenemos un universo, tenemos piedras por ahí dando vueltas y planetas dando vueltas alrededor de los soles. ¿Cómo de esas piedras nace la vida? Pero vamos a empezar por una pregunta. Sí, estoy haciendo la introducción solo la introducción. Vale. ¿Cómo se creó el universo? Lo que es lo inanimado, pero ¿por qué existe? ¿Cómo de esa parte inanimada surge la vida? Y cómo de esa parte animada surge la consciencia, que es donde estamos nosotros ahora mismo, ¿vale? Entonces, ese es el planteamiento de lo que es la charla de hoy. Bien. Ese es el planteamiento. Bien. Vale. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es el universo? ¿Cómo se creó el universo? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el universo? ¿Comienzas tú? O tú, como quieras. Comienzo yo si quieres. Vale. ¿Qué es el universo y cómo comienza? Yo creo que desde el punto de vista de la filosofía, por ejemplo, o de los místicos, el universo no es algo dado, no es algo que está ahí y por eso lo vemos. En la India hay tres formas de concebir la realidad que se llaman Srishti Drishti, Drishti Srishti y Ajativada. Srishti Drishti significa porque algo está creado lo veo. Es decir, a priori hay una creación, hay algo manifiesto, veo el árbol y porque está el árbol ahí yo soy capaz de verlo. Es esta idea de que cuanto más fiel yo reproduzca la imagen del árbol en mi mente, más cercano a la verdad estaré, ¿no? Eso presupone que existe un árbol realmente ahí, además de mí, y que si lo miramos 100 personas todos vamos a ver un árbol, ¿no? Con el nombre que le demos, pero vamos a ver un árbol. Luego está la percepción de Drishti Srishti, que significa, porque yo Drishti veo, entonces existe. Si no lo veo, no existe. Esto ya no implica una priori del universo, implica una posteriori del universo. O sea, es de nuevo una antropología. Es decir, no existe un universo externo a menos que yo lo esté mirando. El acto de ver crea el universo. Entonces, cuando decimos qué es el universo, básicamente es lo que yo conciba del universo, como universo. ¿Y el tercero? El tercero, bueno, lo que pasa es que ese ya es más complejo, es el Ajativada. Ese es la concepción más sutil que tiene el planteamiento hindú, que significa Ajati, nunca nació.
nunca nació, nunca siquiera existió el ente observador. Es como la imagen del sueño. Cuando tú sueñas, el sueño puede tener toda la variedad de cosas que se te ocurran, puede haber interacciones, puede haber memoria, puede haber toda una vida ahí, una biografía, y sin embargo cuando el sueño acaba, no va a ninguna parte. O sea, Claro. no viene de ninguna parte y no va a ninguna parte. Pero existió en un sentido, sí, pero no va a ninguna parte. Por lo tanto, no se crea, no se destruye, jamás nació. Permíteme que se descarta porque yo creo que sí existimos, nos tocamos, aunque la parte del sueño es curioso, pero no había pensado. El segundo yo creo que estás un poquito con el gato de Schrödinger, algo así como está vivo y muerto hasta que no abres la caja. Exacto. Que realmente no es del todo cierto, no se podría hacer ese experimento porque estás mezclando la realidad por debajo del átomo y por encima del átomo, y no se podría hacer del todo ese experimento, pero bueno, digamos que es verdad. Yo me quedo con la primera. Obviamente, cuidado. Yo creo que existimos y al existir nosotros analizamos lo que tenemos fuera de nosotros. Está bien, esa es la presuposición científica y desde ahí se trabaja. Exacto. Es decir, existe un mundo, lo veo, lo percibo sensorialmente, lo que no perciba sensorialmente no existe, tengo que poder palparlo, medirlo, leerlo, ¿no? Dimensionarlo, cartografiarlo, y entonces existe. Claro, pero es que has dado un paso más, has dado el paso de cómo el ser humano analiza el universo. Yo te he pedido algo un poquito más claro, es cómo... ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo y por qué se creó? ¿De dónde venimos? Hoy estamos con dónde venimos. Estábamos con la primera pregunta, Venga. ¿qué es? ¿Qué es? Pero lo que te digo es que para mí es indistinguible el qué es del quién soy, porque no hay un es sin mí. O sea, no hay un objeto sin ente que lo perciba. Discrepo. Que es esta idea de si un árbol cae en el medio del bosque y no hay ninguna membrana auditiva que perciba el sonido, ¿hace ruido? Nadie lo escucha, pero sí hace ruido. ¿Y cómo sabes que hace ruido? Si no hay membrana que lo detecte, si el ruido es vibración. Hace ruido. Otra cosa es que no lo detectes. Pero si no hubiera ningún ser sobre la Tierra, Sí. ninguno, Sí. y cae un árbol, Físicamente eso va a emitir unas ondas. Si nadie lo va a escuchar, nadie lo ha escuchado. Vale, no lo va a ver, ningún animal lo ha escuchado. Pero cuando cae, hace ruido. ¿cómo lo sabes? No lo sé, no puedo demostrar que ha pasado, pero la experiencia me dice que cuando un árbol cae hace ruido. Con lo cual, con un grado de certidumbre muy alto, 7 sigmas, con un grado de certidumbre muy alto, para mí eso ha hecho ruido. A menos que justo haya habido una liana en medio que ha caído y la ha amortiguado y no ha terminado de caer del todo, no sé, pero hace ruido pero no se detecta. O sea que lo que tú dices es que existe un universo literal y real, pero que es percibido solo por el ser humano, así. No, excluyo los seres humanos somos notarios que ven lo que hay. No tenemos por qué tomar acción sobre el universo. Pero es eso, no vemos lo que hay. Vemos lo que podemos captar con nuestros sentidos o con nuestras... como lo que hay. Sí. Porque nuestros sentidos no captan la realidad. Nuestros sentidos solamente transmiten, por ejemplo, vibraciones, pero la realidad se crea en la psique. O sea, se intelige, se traduce. Sí. Entonces, una vibración auditiva es una vibración auditiva, nada más. Pero eso en el cerebro o donde sea, se le da forma y se dice ruido, sonido. Exacto. Tú oyes un prum y el árbol cayendo no es prum, es que ha caído un árbol y ha chocado la madera con el suelo. Y eso es la realidad. Y nosotros interpretamos cuando oímos prum que eso ha pasado. No la realidad, nuestra realidad. Nuestra realidad. Porque la mosca no percibiría eso. No, correcto. Entonces, con la interpretación que nosotros decimos, con esta interpretación que está sesgada porque está hecho con nuestros sentidos, estamos viendo la caída de ese árbol contra el suelo. Entonces, si está sesgada por nuestros sentidos, ¿es el universo o es un universo de millones posibles? No, es el universo, lo que pasa es que no está completo. Hemos visto que esa caída es como es hasta donde nuestros sentidos nos dan a ver, porque igual pasan otras cosas que no nos damos cuenta. A lo mejor no nos damos cuenta que el aire que hace así, mueve los laterales y no sé, puede haber muchas más cosas que nos estamos perdiendo. De hecho,
muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, ahora mismo, hasta hace 4 años, lo único que veíamos eran las ondas electromagnéticas que venían del cielo, por telescopios ópticos, telescopios de infrarrojos, de lo que sea, y veíamos esas imágenes. Desde hace un par de años, con el experimento de las ondas gravitacionales, estamos viendo de otra forma. No solo vemos con luz, ¿vale?, de diferente rango, sino que estamos viendo ondas gravitacionales, y eso lo que nos hace es ver las cosas de otra forma. Es como si tú eres eres sordo y ves el árbol caer, entonces ves esto, pero no oyes nada. De repente ahora mismo tenemos otra cosa más. No solo vemos esto, sino que lo oímos. Y al oírlo, complementamos. El día que tengamos un quinto sentido y podamos oler ese árbol, al caer, pues lo veremos. O a lo mejor nos ponemos debajo y nos da encima el árbol a ver cómo duele. Pues todo eso va mejorando nuestra percepción y vamos ampliando poquito a poco nuestro conocimiento del universo. Pero por ejemplo, también hablamos en el que es no solamente de un universo humano, sino de un universo normalizado. Porque si yo tomo LSD, sí, voy a percibir otra cosa. Ahí estás poniendo filtros. O sea, si tú pones, claro, si tú estás viendo caer el árbol y te pones un filtro rojo y otro morado, estás viendo cómo se está cayendo el árbol, pero va haciendo así. Pero por eso hay gente que escucha sonido del piano, sí, y ve colores. Sí. ¿No? Tiene un nombre eso que ahora no me acuerdo. Sí. Entonces lo que queremos decir es que nos estamos refiriendo, para aclararlo bien, al universo percibido por la mayoría. Tal como es percibido por la mayoría. Pero si alguien tuviera un sexto sentido y se pudiera de alguna forma desarrollar una técnica para poder desarrollar eso, sería súper rico. Y se utilizaría, seguro. Si nos da unos resultados que nos hace avanzar un paso más en el conocimiento, seguro, sin duda que se utilizaría para conocernos mejor, porque la ciencia lo que quiere es conocer mejor, conocer más, responder el porqué con muchos más grados, muchos más decimales. Bueno, hay capacidades adicionales. Por ejemplo, la gente que desarrolla, no sé, una intuición, un contacto con su intuición. Acuérdate que, mira, la percepción de la realidad, el qué es, no depende solamente de los sentidos, depende también de las emociones. O sea, no solamente de una traducción racional. Por ejemplo, ese árbol es un pino, pertenece a la familia de los no sé qué. Lo percibí sensorialmente y luego lo traduje de acuerdo a mi memoria. Sino que también es un detonador emocional. Yo cuando era pequeño, no sé, me golpeé, me caí de un árbol y eso genera... Las emociones forman parte de los recursos que tiene el ser humano y los animales también, para poder evitar los peligros. Pero eso lo que te hace es abrirte las emociones o abrirte la mente a ciertas parcelas de tu cerebro que a lo mejor lo tenías un poquito olvidada y te hace ver el cuadro más amplio. Por eso, entonces lo intuitivo o lo emocional podría ser también, hay gente que tiene ese sexto sentido muy abierto y oye ese árbol caer y le detona, no sé, miles de asociaciones, claro, y eso enriquece. Claro. Entonces, ¿de qué universo hablamos? Del universo... Solo hay uno. El universo son perspectivas diferentes las que te hacen ver ese universo de una forma o de otra. Pero la respuesta entonces de qué es el universo es la suma de todas las percepciones posibles. La suma de todas las percepciones posibles, sí. Tuya, mía, del que siempre tomó cuando no te hagas trampas en el solitario y mientas, existen los dragones. No existen los dragones. Bajo el punto de vista de alguien que sinceramente... Pero, espera, no existen los dragones. ¿Por qué no existen los dragones? El dragón de Komodo sí. Bueno. No, pero ¿por qué sí, no? Ahora vamos a sacar lo del cisne negro, ¿no? Que se decía que el cisne negro... ¿No sabes la historia? No. El cisne, decían, no existen los unicornios, no existen los cisnes negros. Entonces era como el típico unicornio, no existen los unicornios, porque no hemos encontrado un unicornio. Pero es una verdad que tenemos ahora mismo. El día en que encuentres un unicornio, existirán los unicornios. Pero el existir, cuando tú dices algo no existe, ¿qué quiere decir que algo no existe? Existe, existir bajo el punto de vista de que se pueda tocar. Obviamente, como hablamos el otro día de España. Pero si tú tienes un sentimiento, amor, sí, ¿lo puedes tocar? Vamos a lo que se podría tocar. Yo digo que el cisne negro no existe, ¿vale? Yo digo que el cisne negro no existe, ¿vale? No existe, porque nunca he visto uno. Entonces, durante muchos años, el cisne negro era el concepto de esto no puede existir. Es imposible que exista porque todos los cisnes son blancos. Hasta que se encontró un cisne negro en Nueva
Claro, pero ahí estamos hablando de cosas tangibles a nivel sensorial, Eso ¿no? es, eso es. Que lo puedo tocar con la piel. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo pregunto, ¿existe algo como el miedo? Una persona bloqueada por el miedo. ¿Es algo real, algo que existe o es algo irreal? Me quedo con la ciencia más física, química, más astronomía, porque la parte de psicología, que yo también la considero ciencia, está un poco más difusa. No te sabría decir. El miedo existe, sí, como una sensación, como algo que tú sientes, un sentimiento, pero esa sensación es una especie de conexiones que tienes en el cerebro que te hacen sentir algo, ¿vale? Pero el miedo puede ser diferente el tuyo que el mío. Y no te puedo decir exactamente hasta qué punto eso es real o no real, o está en función de que tú a lo mejor has tenido un mal día o que te pueda cambiar. Entonces eso es muy poco, está muy poco definido, se puede organizar muy poco. Sin embargo, la ciencia, las matemáticas, la física, queda mucho más claro todo. Pero entonces la respuesta a qué es el universo es aquello que se pueda medir de forma organizada, cuantificable. No, claro, pero se mida o se pueda medir en un futuro, porque lo que estás diciendo de los sentimientos no se pueden medir ahora mismo. Tal vez no se puedan medir nunca, pero sí existen. Pero por eso, ¿es real o no es real el sentimiento? El sentimiento. Sí, porque tú lo sientes, pero no significa que si yo siento unicornio exista, simplemente que yo tengo el sentimiento de pensar en un ser, no que ese ser exista. Por eso, entonces la imaginación no ¿Sí? existe. Sí. Es algo La irreal. imaginación no existe como el fin de la imaginación puede no existir. Yo puedo pensar en un unicornio y no existe, ¿vale? Pero sí existe la sensación de imaginar. Por ejemplo, yo imagino que mi esposa me pone los cuernos y me da una úlcera. Sí. Es algo que causó una consecuencia muy real, es algo que me pone mal, que me afecta en todos mis comportamientos, no me deja trabajar, no me deja dormir, me da insomnio. Pero eso es un sentimiento. Por eso, entonces, cuando decimos qué es el universo, eso queda fuera, los sentimientos. No queda fuera. Pero es una parte diferente, está lo que puedes tocar y lo que no puedes tocar. Pero si yo digo, mira, me pone los cuernos, para mí me pone los cuernos. Eso o sea, es lo mismo que decir, existe un unicornio. Existe un unicornio, yo lo veo. Ya, pero tal vez si te está poniendo los cuernos y sea real, o no, pero es un pensamiento. Es un pensamiento, eso no se puede medir. Tú tienes tus pensamientos, eso está dentro de lo que es la psicología, no está dentro de lo que es la física, no se puede medir, pero sí existe porque existe dentro de ti. Y el unicornio no existe dentro de mí. El unicornio, no, también yo puedo pensar que existe y el pensamiento existe, la idea de unicornio existe, pero el animal per se no existe. Y ojo, porque a lo mejor algún día se encuentra un unicornio y tienes que cambiar de opinión. Pero lo que digo, si yo tengo la sensación de que un ser que murió en la casa donde vivo me asedia y por las noches me acucia ahí, no me deja dormir, sí. Mi vida está condicionada por eso. ¿Eso sí. ¿No es real? Es real tu sentimiento, pero no es real que no hay causa-efecto de que lo que haya pasado antes de ti, porque esa persona te puede afectar. Otra cosa es que tú te autoconvenzas de que porque esa persona murió en la cama en la habitación donde tú estabas, te va a afectar algo a ti. O sea que la causa y el efecto, ¿cómo tiene que ser para que exista? Pues que realmente se pueda demostrar que la causa de que esa persona murió directamente te afecta a ti. Y no que tú, porque sepas que esa persona murió en esa habitación, te vaya a afectar algo a ti. Pero ahí hay una cadena causal también. La persona murió, sí. Yo tengo mis propias creencias, sí. Mis creencias me dicen que si esa persona murió en esa casa va a aparecérseme, sí. Y por lo tanto veo una sombra, la interpreto de esa manera, sí. Me convenzo. Pero es una interpretación, pero no es una realidad. Tú estás viendo una sombra que tú piensas que es esa persona. Pero es una cadena causal, coherente. Coherente, pero no debida a que esa persona murió ahí, sino que tú te has convencido de que esa persona va a condicionar tu actuación posterior. Pero si yo tengo un paradigma, y el paradigma implica que si una persona muere en la casa donde yo vivo, sí. Probablemente quiera volver a darme un mensaje, eso genera una cadena causal muy coherente. Sí, pero el origen de esa cadena no está que esa persona murió, sino que tú te has hecho una película en la cabeza de que con tus paradigmas, si ha pasado esto, te va a pasar algo, pero no viene de esta persona hacia ti, viene de tu paradigma hacia ti. Como tú tienes esos condicionantes internos,
porque sabes que ha muerto esa persona en esa habitación, ¿vale? Te va a condicionar a ti. Pero no hay, si esa persona al cabo del tiempo te das cuenta y te dice el vecino, no, si no era en el cuarto B, era en el tercero B, no murió en tu habitación, pero tú te habías hecho en la cabeza que esa persona había muerto ahí, ¿vale? Entonces ahí sí, ahí te das cuenta que, anda, pues yo estaba equivocado, fueron mis elucubraciones mentales las que me condicionaron a pensar que esto estaba pasando, y esa sombra yo la veía como el vecino que había muerto en mi habitación. Y en el caso de una cadena causal científica, ¿cómo sería? Pues que pudieras demostrar que porque esa persona murió ahí, imagínate que murió contaminado por plomo, porque o que tomaba mucho lo que sea, ¿vale? Y que de alguna forma tú un día se te cayó una cucharada de algo al suelo, lo cogiste, te lo comiste y ese plomo que había de más, pues te condicionó y te mató. O sea, la cadena causal científica investiga las probabilidades de que un hecho, un evento afecte a otro o un objeto afecte a otro. ¿Y cómo sabe que esa es la posibilidad concluyente? ¿Cómo sabe que no fue por otra razón distinta al plomo? Hay que probarlo todo. O sea, ahí se abre un abanico, como cuando veías la serie de CSI, que analizaban hasta los mosquitos y la causa de no sé qué y Pero ahí no sería similar. Si yo tengo cierta mentalidad que me lleva a observar, por ejemplo, primero el plomo y no otras cosas, que las dejo fuera porque no están dentro de mi campo, mi paradigma me circunscribe. No, pero la clave está en el origen. ¿Cuál es el origen de que tú tengas eso? ¿El que tú tengas una elucubración mental que te condiciona a ti, o que realmente lo que había en esa habitación cuando murió esa persona ha provocado? O sea, el origen es diferente. Pero ¿cómo sabes tú que en esto de la causa y el efecto, que hay una sola causa para cada efecto? Hay una sola causa para cada efecto. Puede haber varias causas para varios efectos. Puede haber varias causas para varios efectos, pero por ejemplo, si yo estoy sentado ahora aquí, ¿hay una sola causa? No tiene sentido la frase. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de que estés sentado ahí? ¿Que estás sentado ahí? O sea, el efecto es estar sentado. El efecto es estar sentado. La causa de que yo vine hasta aquí, ¿cuál puede ser la causa? Porque queríamos grabar un vídeo con nuestros amigos. Pero por eso, ¿esa es la única causa? No, puede... Eso es para qué hacer las cosas. Pues lo puedes hacer pues porque por varias causas puede ser. Podría venir aquí de repente por amistad, podría venir por miedo, podría venir por ansias de, no sé, de fama, gloria youtubense, no, podría venir por miles de razones. Porque me gusta estar al aire libre. Pues juntas varias cosas en una y es que es... O sea, ¿cómo elijo cuál es la causa? No es una simplificación. Yo quiero intentar demostrar algo. Quiero intentar demostrar que esta persona ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Pues puede haber un montón de cosas, ¿vale? Pues al final muere por un ataque al corazón, porque se muere porque se le para el corazón, ¿vale? Pero ese ataque al corazón es debido a algo. ¿Qué es ese algo? Pues que a lo mejor ha tenido una intoxicación por plomo, por ejemplo. ¿Y de dónde viene el plomo? Pero espera, lo que tú estás diciendo es que de las posibles causas, o sea, de las posibles influencias a las que estaba sometida esa persona, la más intensa, la que tiene un porcentaje mayor de influencia, es la que tomas como la causa. Pero esa persona quizás fumaba, esa persona quizá comía mal, quizá esa persona, no sé, tenía emocionalmente altibajos, problemas en el trabajo, todo eso junto. Otra persona que hubiera comido la misma cucharada de plomo quizá no moría, pero esta sí porque tenía otras circunstancias. Puede ser porque una persona fuera más fuerte o menos fuerte, pero no porque trabajara más o menos. Dependería de la cantidad de la dosis o lo corpulento que fuera. Hay gente que le pegan un tiro, por ejemplo, y es tanta la fuerza, no sé, por su familia, que se recupera. Y otro que dice no tengo nada por lo que vivir y muere. Sí, pero eso es el condicionante de que tienes de tus ganas de vivir, está claro. Pero la base de la pregunta es: yo me he muerto porque había alguien que había muerto en la habitación antes y por lo que sea ha habido algo físico que me ha condicionado a que yo me muera. O me muero porque he visto un fantasma pensando que, y yo estaba autosugestionado a que, como me habían dicho que había muerto una persona, vale, entonces la causa de que haya muerto la primera persona es que había alguien ahí que murió, por lo que sea, ¿vale? Por un veneno, por lo que sea. Y la segunda, el origen de esa muerte no es que haya pensado o que le hayan dicho te voy a echar el mal de ojo, ahí murió no sé quién, sino que él se había sugestionado y estaba tan delicado de corazón que se murió. La causa principal, la causa origen que hace que esa persona muera es realmente que esa persona había muerto ahí y había un veneno por lo que fuera, o otra que alguien le había condicionado y entonces él estaba sugestionado y había muerto. Entonces, eso es lo que intenta analizar, y muchas veces lo que se busca es
no darse cuenta que muchas veces la vía de conocimiento y las causas de lo que pasan, los efectos de lo que pasan, muchas veces hay que descartar muchas causas para llegar a realmente por qué pasaron las cosas. Vale. Me cuesta pensar que exista un solo porqué, porque fíjate un hecho, mira. Se pueden acumular muchas causas y hacer un mismo efecto. Por ejemplo, lo que tú has dicho, es que hay una persona que había tenido un accidente y no tenía ganas de vivir. Entonces, ¿qué causas tenía también? Pues que había muerto su padre, su madre, y entonces estaba bajito de fuerzas. Las compañías de seguros, sí, que antes de hacerte una póliza van revisando no una cosa, sino van mirando qué tipo de vida matrimonial tienes, qué tipo de, si tienes hijos o no tienes, si te gusta viajar, si haces deporte, miles de cosas. Todo eso te lo hacen para decir, oh, mira, a esto me agarro y entonces le voy a atacar por aquí y le voy a decir que no estabas cubierto porque tenías esto. Exacto. Sí. Entonces, ocurrió con el tema de la histeria, viste, Freud y la histeria, que había mujeres que presentaban un cuadro clínico que era que estaban muy nerviosas y muy inquietas y tenían arranques emocionales, pero les analizaban físicamente, medían a ver qué había, no había, dentro de lo que había de la medicina de su época, de los medios, no encontraba ni un desbalance químico, ni esto ni lo otro. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí se empezó a, decían, se lo inventan, o están sugestionadas, pero Freud empezó a decir, bueno, esta sugestión, esto lo que sea, es real, porque les pasa. No tenemos forma de descubrir una causa física, tiene que haber un algo más. Y ahí surgió un poco también, que ya venía de antes, la teoría de la mente. Porque es una teoría la mente, es incomprobable, ¿no? que exista ahí. Claro. Es una teoría, porque los primeros psicólogos, que eran, por ejemplo, conductistas como Watson y Skinner, no contemplaban la idea de la mente. Y de hecho hay toda una rama de la psicología que la mente es como que no interesa, lo que interesa son las acciones, las reacciones y punto, lo medible, lo mensurable. Pero se quedó corto eso, porque empezaron a ver que había un algo más y le llamaron a veces también lo inconsciente, como diciendo, ese algo más ni siquiera te enteras que lo tienes. Es un algo más. Mira, aquí tenemos un visitante. Un dálmata. Ahí hay un algo más. Vamos a intentar cerrar un poquito el tema y vamos a ir al punto que teníamos. Vale. Los conductistas lo vemos después en la parte de conciencia, ¿vale? Te voy a plantear un poquito cómo la ciencia piensa que se crea el universo, ¿vale? A ver cómo lo ves. En la historia siempre se ha buscado de dónde venimos, en el sentido de, venimos de que Dios creó el universo, sí, pero queremos tener un poquito más de detalle, no lo descartamos, pero quiero saber más. Y entonces dijeron, bueno, pues el universo es infinito, existe desde siempre, existe y existirá por siempre, jamás. Vale. Hasta que Georges Lemaître, un científico del siglo pasado, ¿vale?, que era sacerdote, logró de alguna forma decir que si el universo, como había dicho Herschel, se estaba expandiendo, si miras para atrás se está comprimiendo. Entonces dijo, mira, es que resulta que hubo un momento en el cual el universo era un punto y a partir de ese punto, si damos otra vez para adelante, empieza a evolucionar, ¿vale? Entonces los que estaban alrededor dijeron, a ver, esto está chalado, ¿qué es? Un gran punto, Big Bang. Entonces de una broma salió el concepto de Big Bang, del inicio del universo. Entonces tú, por ejemplo, dices, como decías en algún audio anterior, ¿qué hay antes del universo? ¿Está un tomate? ¿Está Dios? ¿Qué hay antes del universo? Nada. Pero nada no es nada, es que en el momento del Big Bang nacen dos cosas, resumiendo mucho porque es un poquito más complejo. Nacen dos cosas: el espacio-tiempo, que es una cosa, aunque nosotros lo vemos de dos formas diferentes, es una misma cosa, el espacio-tiempo y la energía. Y dentro de la energía hay dos tipos de energía: la energía más pura, digamos, y la energía condensada. La energía condensada es la materia. La materia es una condensación de energía, ¿vale? Entonces solo tienes dos cosas: espacio-tiempo y energía-materia. Son cuatro para nuestra forma de ser. Entonces empieza el universo, empieza a crecer y estamos como estamos ahora. Podríamos hablar de las nebulosas, de galaxias, de los cúmulos, de cómo está ahora mismo, de las redes, bueno, un montón de cosas, pero básicamente. Entonces, una fluctuación cuántica hizo que el universo se creara. ¿Qué hay antes de eso?
Ya te digo que no se puede decir porque no existía el tiempo antes, pero si pudiéramos considerar que sí tiene que haber un antes de alguna forma, no se sabe y seguramente nunca jamás se podrá llegar a saber de dónde salió eso. ¿Vale? Tú te das cuenta que lo que estás describiendo es exactamente igual a un sueño. O sea, antes de que tú te duermas ahora y empieces a soñar, antes ¿Sí? no hay nada conectado con lo que ese sueño va a Con aparecer. ese sueño, por ejemplo. De repente el sueño hace, como tú dices, bloom, Y empiezas. y apareces tú, aparece, no sé, tu familia, aparece la geografía. Y luego te despiertas. Y Claro, acaba. aparece el Dream tiempo, aparece casi una biografía, una sensación de que esto viene de otra cosa. Sí. Y de repente eso llega a un fin, concluye, y ¿qué hay después de eso? Vuelve a haber nada. No, ahí sí habrá tiempo, porque, en el sentido hasta donde ahora sabemos, porque había muchas teorías que si el universo empezaba a crecer, pero por la materia, la gravedad volvía otra vez a comprimirlo, y había lo que se llamaba el universo pulsante que iba haciendo, crecía, así. Otro que en función de la cantidad de materia, como lleva tanta inercia el universo por la explosión, pues entonces se expandiría por siempre, y muchas más cosas. Pero ahora mismo la tendencia es que el universo nació en un momento dado, hace 13.700 millones de años, que está creciendo, se está separando, y es curioso que la aceleración del universo, la expansión del universo se está acelerando. Y hay una energía ahí que no sabe por qué el universo se está expandiendo, ¿vale? Y cuando digo que se está expandiendo, no significa que se esté separando mi mano de la otra, sino que entre este punto y este punto que estoy unido, ahora de la nada ha nacido espacio. El espacio se crea automáticamente, o sea, el universo está expandiendo porque se está creando espacio dentro del espacio. Entonces, esa es y no se sabe por qué y por qué a tanta velocidad. Está creciendo la velocidad. Entonces, eso es el universo, de donde venimos. Y la ciencia a día de hoy ha llegado a intentar interpretar hasta 10 a la menos 40, no, hasta la 10 a la menos mucho, de veintitantos me parece, de cómo es, de lo que pasó en el inicio del universo, pero no se puede llegar más para allá. Y hay otra cosa que ya veremos en el que es la realidad cuántica. Cuántica significa que las cosas están cuantizadas, están hechas trocitos. Si tú coges energía, no puedes tener, tú puedes tener una bolita de energía, dos bolitas de energía, ¿cuántos? ¿Vale? De cantidad, un cuanto de energía, dos cuantos de energía, pero no puedes tener un cuanto y medio, tienes que tener uno o dos. Entonces, esos son los orbitales del electrón, cuando está en el átomo, todos, ¿vale? Entonces, eso lo estudió, Planck le estudió los cuantos de energía, y eso es fundamental para, sobre todo, la mecánica por debajo del átomo, ¿vale? De la cuántica. Pero también se ha demostrado que no solo no está cuantizada la energía, sino el espacio y el tiempo. Es decir, de alguna forma el universo está hecho está como pixelado. Tú ves la tele y estás viendo la tele y estás viéndola, pero si te acercas mucho ves un píxel. Ese píxel, ¿vale? Hay un píxel de espacio y un píxel de tiempo que es muy pequeñito. El 10 a la 43 del tiempo y el del espacio no me acuerdo cuál era, pero es súper pequeño, pero que no lo puedes partir más. Eso, hasta ahí puedes llegar, no puedes llegar nada más. Entonces, te llama mucho la atención. Entonces, cuando llegas al inicio del universo, dices, ¿cómo era el universo en el segundo 0,00001 para saber que era justo el tamaño de un píxel de espacio y empezó el tiempo con un píxel de tiempo? Entonces, ¿cómo ese píxelado empezó a crecer? ¿Cómo empezó a crecer el espacio intermedias para que fuera creciendo? Entonces, ahí es donde estamos ahora mismo en saber, en la ciencia, de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de un punto se llama una singularidad, que es algo en lo cual hay tal acumulación de condiciones que no sabemos cómo es. Por ejemplo, si tú coges una brújula y te pones a andar hacia el norte, al norte, llegarás a un momento en que la brújula se vuelva loca. Y dices, ¿qué pasa aquí? Estoy en una singularidad. ¿Por qué? Porque estás en el norte. Y la curva de magnetismo va hacia arriba. Pero tú, como estás como la Tierra es plana, eso va para los terraplanistas. Como la Tierra es plana, tú de repente dices, ¿qué pasa aquí? Se ha vuelto loca la brújula. Pero lo que pasa es que la capa, las ondas magnéticas se hacen así, y cuando tú vas por aquí andando y de repente llegas aquí, el norte se está haciendo el bucle del magnetismo. Pero esto que explicas, que es lo que explica la física en su vertiente de física cuántica, por ejemplo, o en el otro polo sería la relatividad, ¿no es cierto?
Sí, la mecánica tradicional o newtoniana con Einstein y la mecánica cuántica. Bueno, son explicaciones de la realidad muy avanzadas, muy Sí. complejas, muy elaboradas. Y que no se llevan bien, que es lo bueno. Entre sí. Sí, que se está buscando siempre la teoría que lo unifique todo. Y no hay manera. Y no hay manera. Pero de la misma manera, uno toma a un hindú de repente y tiene su explicación de que Shiva y que las tortugas que sostienen al universo. Es decir, y son explicaciones en algunos casos funcionales, más funcionales, menos funcionales, ¿no? Pero la explicación que uno hace de la realidad tiene como fin poder operar sobre la realidad, ¿no? Al entender la realidad uno puede operar sobre ella. Sí. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? ¿Estamos queriendo entender una de las explicaciones, que es la cuántica, por ejemplo? Lo que queremos es abstraer de las condiciones que... Pues, Lo ¿cuál que es tu intención, digo, con esto? Mi intención es explicar la verdad sin que sea condicionante para lo que sea de nuestra vida. Es decir, la verdad tal como es. Porque cuando hace 1800, en el año menos 1800 empezaron la tradición de la Biblia y estaba Moisés y empezaron las tablas de la luz. ¿Qué es la verdad? ¿A qué te refieres con la verdad? Vale, déjame dar una vuelta, un paso atrás. Cuando los hinduistas, los budistas y toda la mayoría de las religiones intentan explicar el inicio del universo, ¿vale? No tienen conocimiento, las personas no tienen conocimiento para poder describir lo que había, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para intentar darle poso de que eso es verdad, dicen, esto es una verdad revelada. Dios me ha revelado que esto es así. Vale, vamos a interpretar que Dios la haya revelado o no, ¿vale? Entonces, lo que esas personas quieren es crear un marco de conocimientos y de normas para que la sociedad pueda vivir en armonía, de tal forma que si haces algo mal, ya te he dicho, lo del mal y el bien en la ciencia no existe, es de causa-efecto. Si haces algo bien o haces algo mal, pues que eso sea corregido de tal forma que la sociedad pueda avanzar y vivamos todos en armonía. Te hago una aclaración con respecto a lo de la revelación. En la ciencia, justamente, no le gustan mucho las cosas que no se puedan medir. Correcto. Ya dijiste que lo emocional es vago. Eso es. Entonces, lo intuitivo es vago. Pero las tradiciones antiguas, que son mucho más antiguas que la ciencia, Sí. Quiero decir, es muy joven, Sí. ¿no? Tiene apenas unos cientos de años. Mientras que estas tradiciones son gente que ha vivido en contacto con la tierra, ¿no? La ciencia ha convivido más con la era industrial, Sí. que es una operación sobre la realidad, mientras que la gente de la tierra es la que ha pisado la tierra, ha visto el surco, ha visto los animales y demás. Sí. Entonces hay una especie de comunión con los ciclos naturales y una sensación de pequeñez mucho mayor que el hombre de Vitruvio da Vinciano. Entonces esa gente tiene una conciencia de que existe un algo más que se le escapa, y ese algo más que se le escapa, que es lo que Freud luego llamó inconsciente, por ejemplo, o Jung el inconsciente colectivo, ese algo más es lo que incluyen a la hora de decir que algo es revelado. Están diciendo, hay algo más aquí que no proviene solo de mi lógica, de mi razón, porque mi razón es limitada. Sí. No, pero luego ellos dicen, es que Dios me ha revelado, o Alá me ha revelado, o Vishnu me ha revelado, Krishna me ha revelado que no sé qué, que el mundo se hizo en 7 días. A lo mejor es una especie como de forma de hablar y no es exactamente eso. Pero lo que ellos querían era intentar tenerlo todo, intentar explicar todo con los medios que ellos tenían. Con los medios que ellos tenían solo tenían la experiencia, que a lo mejor era muy valiosa, pero no era suficiente. Pero es que su pretensión no era la misma de la ciencia. Ellos no querían... Sí, el responder por qué. Sí, pero no. Bueno, sí, el por qué, pero no pretender explicar en esencia, no sé, el árbol, cómo la savia circulaba por su interior con un fin. Entonces estaban en el para qué. De poder... ¿Cómo coger ese árbol para sacarle yo beneficio? No, eso es lo que hace la ciencia, explica. No, la ciencia escribe el por qué. El para qué es la técnica de la empresa. La ciencia no se basa en el cómo. Se basa en el cómo y en el por qué. En el para qué se basa... Ahí en el por qué. Bien, bien. Eso es. Bien. Bueno, los antiguos lo que querían hacer era comprender la realidad, profundizar en ella,
pero no al nivel científico de querer producir, no sé, en masa alguna cosa o querer mandar un cohete a la luna. Era simplemente para que su vida tuviera más sentido y más equilibrio. Y luego sí, operar sobre la realidad, harían sus estudios muy precarios. Pero había gente que estaba en la cuarta pregunta, ellos se respondían preguntas para ver cómo poder hacer de tener más cosecha, cómo a lo mejor abonarlo o hacer algo, o estaban en el por qué el sol sale siempre por el este y se pone por el oeste. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es que necesitas algo para vivir tú mejor, ¿para qué? Y otra es simplemente el puro por qué de las cosas. Bueno, eso es el que buscaba el puro porqué, sería equivalente a los místicos, eso es. Que eran aquellos que se abrían a esa realidad y la percibían. Y le llamaban en la India a Purusheya, que significa sin Purusha, sin hombre, sin mediación humana. Es algo que es esto que estoy describiendo, me quedo corto porque es algo que me trasciende. Pero luego, cuando tenían que explicárselo al granjero, al agricultor, para ver por qué le llovía y por qué no, se inventarían que venía Shiva y que hacía pis desde el cielo. Exactamente, pero y con su mejor intención intentaban que algún arquetipo encajara en lo que ellos habían interpretado para que las siguientes generaciones pudieran tener pues cuando Sirio sale por aquí es que va a haber riadas en Egipto. Y entonces saben que cuando Sirio sube vienen los lodazales es que es una necesidad humana el poder traducir algo incomprensible en algo comprensible, matándolo en el medio. Por ejemplo, si yo siento amor, no sé, por alguien y no sé, una chica, y quiero escribirle una nota, un poema, yo sé que ese poema no representa mi amor. Sin embargo, a ella le va a encantar, porque va a querer una expresión, una demostración, una muestra que sabe ella que no es el amor que siento. El Tao que se puede definir no es el Tao auténtico. No es el verdadero Tao. Pero luego el libro continúa durante un montón de capítulos. Sí, es buenísimo. Justamente. Perfecto. Entonces, aquí pasa lo mismo. Ellos no pretendían acotar la realidad a Shiva, no sé, llorando y que por eso llueva. Pero había que explicarlo de alguna manera. Lo que pasa es que la humanidad ha evolucionado de tal forma que ahora ya sí tenemos las herramientas buenas para poder definir las cosas de forma mejor. Es decir, antiguamente tenías que poner arquetipos, que si Zeus, que si Afrodita, que si Apolo, que si Atenea, ¿vale? Cuando pasamos del mitos al logos, recordando el audio anterior, el vídeo anterior, ya empezamos como a intentar definir un poquito más las cosas, y ya con Galileo, que pasamos a lo que es el método científico, es no solo te digo que las cosas son así, sino que te lo pongo en un papel, te lo enseño, y si tú haces lo mismo, queda demostrado que es algo que pasa siempre. Pero tienes que hacerlo no aquí, tienes que hacerlo a lo mejor en el Polo Norte, porque a lo mejor las condiciones allí cambian. Claro, pero la ciencia es como el martillo en la mano de una persona, es una herramienta. Pero usar un martillo no quiere decir que no uses un destornillador o no uses un alicate. Antes teníamos telescopios y ahora tenemos las ondas gravitacionales, y cuando tengamos otra herramienta más veremos el árbol caer y le veremos y le oleremos. Y cuantas más métodos tengamos, más rico será el conocimiento del qué ha pasado ahí. Ese es el problema, que el conocimiento nos ciega a darnos cuenta que existe esa otra realidad que era la que a nivel primigenio estaba. No, el conocimiento se completa y poquito a poco vamos teniendo más conocimiento y estaremos con ganas de tener más formas de ver lo que ha pasado para enriquecernos más y saber qué es lo que es. Pero el conocer viene de la misma raíz que también la palabra, si no me equivoco, ciencia, que es dividir, separar, parcelar, ¿no? Sí. O sea, tú no puedes medir algo que no separas. No puedes medir algo que no separas. Tienes que dividir en trocitos para poder decir, bueno, son 5 trocitos. Sí, bueno, pones la regla al lado y con la regla puedes cogerlo. O este objeto, ¿cómo sabes que este objeto se mueve? Vale. Porque hay otro quieto detrás o se mueve a otra velocidad detrás. Hay experimentos que te lo tirarían para atrás, pero bueno. Sí. Comparación. Sí, comparación, sí. Hay para poder medir hay que comparar. Sí. Entonces, lo que digo es que esa sensación de objetos sueltos nos hace olvidar, ese es el peligro, nos hace olvidar que detrás de todos los objetos sueltos existe una unidad. Porque cuando hablamos de una causa para cada consecuencia, estamos creyendo que hay objetos en el universo, y no existen los objetos en el universo. Existe un entramado único, donde todo se influencia mutuamente de una manera constante. Vale, ahí te puedo echar la réplica fácilmente. Estás hablando del deísmo de la Ilustración. Vale, bueno, da igual. ¿Deísmo de Spinoza? De Rousseau, de todos los ilustrados, de D'Alembert, los que escribieron la enciclopedia, ¿vale? Bueno, da igual. Existe el universo como un todo y existe sus partes. Igual que existe Pablo como un todo y existe su barba.
¿vale? Entonces, tan malo es centrarse en que la barba de Pablo es lo más importante, el hombre es lo más importante, como el decir que el todo es único y nada más, porque el todo se mueve. Entonces lo que tienes que hacer es, con los medios que tú tienes, intentar analizar a Pablo y no solo mirar su barba, intentar mirarlo todo. Entonces la ciencia lo que hace es decir, yo quiero encontrar a Pablo, es lo del elefante en la habitación oscura y 4 ciegos que le tocan. Uno ve un cuerno y ve una espada, otro ve y ve el... Pero volvemos a lo mismo. La ciencia quiere encontrar una visión unificada de cada cosa, una visión integrada, pero va dejando fuera las cosas menos mensurables. Si lo puede medir... ¿Y si no lo puede medir? Y si no lo puede medir, puede decir que con tal grado de certidumbre piensa que puede ser esto. Por ejemplo, lo de la filosofía, la psicología, ¿vale? Un sentimiento que es, no te puedo decir, o sea, no estoy tan seguro como que estoy tocando esta mesa. Pero por eso, la pretensión de encontrar la verdad, ¿no? O de conocimiento, para encontrar la verdad de la ciencia, me parece muy sesgada, porque no se reconoce a sí misma como una herramienta limitada. Sí lo es. Capaz. Y lo sabe, sí. Bueno, pero entonces cuando aparece el místico que te dice que a nivel revelado capta que sí. es algo también que forma parte de lo que interpretamos de la realidad. Sí, pero ahora te llega el psicólogo y te dice, es que había tomado cierto LSD y entonces lo que ha visto ha sido... Yo no puedo asegurar que esa persona ha visto lo que dice que ha visto porque puede ser debido a sus condiciones personales o de fármacos que ha tomado en ese momento y a lo mejor no lo ha visto sino que lo ha soñado. Pero el tema es ese, el observador perturba al observado. ¿Qué cosa no depende, qué cosa no es antropológica, qué cosa no depende de ti? Todo, lo que pasa es que la ciencia lo que intenta es no medir con 1, 2, 3, 4 pulgadas. Estas son 4 pulgadas, ¿vale? Que además es más cómodo que los centímetros, porque aquí lo tienes, mira, lo mido 4 pulgadas. Pero esto tienes que hacerlo exactamente, porque tu dedo es diferente al mío. Entonces lo que tenemos que hacer es, no es mi visión, estas son 4 pulgadas, ni la tuya, que a lo mejor es más grande o más pequeñita, sino hay que poner unas normas, normalizarlo, para que todos hablemos cuando digamos 4 pulgadas, perdón, me he pasado. Pero ahí estamos 10 centímetros. En el mismo problema. Mira, si un juez aplica te estás metiendo en un... No, aplica una ley sí. Uniformemente a todos, porque la normaliza, sí. Va a meter preso igualmente al que robó porque se le moría el hijo de hambre, robó una manzana, y sí. al que robó la manzana pues estaba aburrido y se la quería llevar o quería joder al tendero. Ahí tienes que... La normalización... pero luego la ley también se hace para que sea interpretable. Dura lex es lex. La ley se hace por comodidad, es más fácil de esa manera. Sí, pero luego tienes que interpretarla. Mi hermano estudió Derecho y cuando terminó Derecho le dije, Raúl, ahora que sabes que has terminado Derecho, explícame realmente qué es el Derecho. Y me dijo, no quieras saberlo. Tienes unas leyes que no son fijas y exactas, sino que son unas leyes que son de alguna forma interpretables, y en función del abogado que tenga más experiencia o que sepa un caso parecido al tuyo que pueda los abogados no ganan pasta porque sean buenos abogados, sino porque saben cómo llevar el límite hacia su cliente para que tenga el menos perjuicio posible. Y una persona a lo mejor en vez de tener 20 años de cárcel, pues tiene 2 años y como es la primera vez sale a la calle porque no tiene antecedentes. Ese es el derecho un poquito. Pero cuando normalizas una medida para que mida todo por igual, no hay discusión ahí. El centímetro es el centímetro. Si normalizas y dices no puedes ir, los coches no pueden ir por más de 120 km por hora en la autopista. Ya está, y se acabó. No, es que está el margen de error del radar y del coche de no sé qué, con lo cual te dejan ir hasta 132. Pero a 132 ya está el límite y 133 ya te cazan, ya está normalizado, arreglado. Y eso es científico, no es va rápido o va lento. Yo creo que la normalización es muy útil, obviamente, porque nos permite, no sé, tener una cámara. Porque se miden con los mismos parámetros y se puede construir en distintos lugares del mundo simplemente siguiendo planos, ¿no es cierto? Entonces es muy práctico hacer normalizaciones, pero cuando olvidamos los casos particulares, ahí tenemos un problema, porque en realidad la variedad de experiencia humana no es encasillable. A nivel abstracto sí, pero o sea, tú tienes una depresión, yo tengo una depresión, pero no son iguales en absoluto. Pero bueno, decimos, sí, tenemos los dos depresión,
No, claro, pero ahí tenemos, ahí lo podemos medir con una campana de Gauss, digamos. En el centro está el 100, en un lado tenéis el 0 y en el otro el 200, como por ejemplo el cociente intelectual, ¿vale? Pues la mayoría, lo que dice es que la mayoría de las personas están en el 100, hay algunas que están hacia abajo y otras que están hacia arriba. Entonces, si tú por ejemplo dices, es que esta persona está lejos de lo normal, porque se llama distribución normal, la campana de Gauss se llama distribución normal, es una campanita que hace así, ¿vale? Entonces, está fuera de lo normal. ¿Qué quiere decir? Que Forrest Gump tenía 85, ¿vale? Y no tenía capacidad para hacer ciertas cosas. Humanamente era un tío majísimo, pero bajo el punto de vista de matemáticas no le pongas una integral por no te la hace, ¿vale? Entonces, luego hay temas que están fuera de lo normal, de esa campana, fuera de lo normal, que no es ni mejor ni peor. Entonces, lo que intenta hacer la ciencia es abrir esa campana lo más posible para que todos los casos posibles entren dentro. Ahora mismo en la física la campana es súper amplia y entra casi todo. Nos faltan cosas por conocer. En la parte de la psicología estamos en parihuelas. O sea, sabemos muy poquito. No podemos demostrar, y a lo mejor no lo conseguiremos nunca, porque es tan complejo el cerebro que no llegaremos a conocerlo todo. Pero yo creo que eso es un poco, y ya yo creo terminando, lo fundamental que quiero plasmar de la ciencia es eso, que va intentando conocer un poquito más, siempre un poquito más, y si hay algo que no funciona, se quita y se sigue construyendo, pero que todo lo que quede dentro de esa campana de Gauss, que sea real y que todo el mundo estemos de acuerdo y que se pueda demostrar que realmente es cierto con los medios que tenemos, ¿vale? Y luego también, bueno, dejamos aquí un poquito, hemos hecho, venía yo pensando hablar de tres cositas, hemos hecho un speech sobre el inicio del universo que ahí ha quedado, pero lo hemos hablado de 20.000 cosas. Nos queda pendiente para el próximo día intentar ver cómo ha nacido la vida, ¿vale? La química inorgánica, la química del carbono, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, cómo llegan los coacervados y ya empieza a crecer algo de vida. O sea que vas a entrar ahí en el debate creacionismo. Ah, pues mira, sí, también. Sí, no se me ha ocurrido, muy bueno, sí. Ahí a darle bien. Sí, y luego otra parte que es mucho más complicada, que es el hombre piensa y los animales no piensan, o son grados de está bien, está muy bien. Consciencia, que no conciencia. Conciencia es el bien y el mal. Consciencia es que tú eres consciente. Y muchas veces se confunden esas dos palabras. Y por ahí irá nuestra siguiente charla. ¿Qué te parece? Me parece genial, ya quiero desarrollar esas ideas, me parecen interesantísimas. A ver si podemos hacerlo como la otra vez, ¿vale? Y seguimos adelante. Pues muy bien. Vale, pues nada. Bueno, nos despedimos entonces hasta la siguiente ocasión en que nos visite aquí César por Asturias. Aquí estamos, miren, se está nublando ya, como había dicho el pronóstico, pero es un clima muy agradable. Ahora mismo en Madrid, en Barcelona, está haciendo un calor terrible. Y bueno, aquí nosotros tenemos el famoso clima privilegiado asturiano. Fabuloso, fabuloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.